Esta es la lección número 3 en nuestro estudio de lo bueno a lo mejor, que es un libro que alguien me prestó hace muchos años, escrito por Jim Collins, de lo bueno a lo mejor. Es un libro secular que trata de la bolsa de valores de Nueva York. Y me sorprendió cuando vi los conceptos que ellos presentan como principios de grandes compañías, porque son conceptos bíblicos. Y esta lección en particular se llama Enfrentando los hechos brutales. Enfrentando los hechos brutales. Y vamos a descubrir cómo tomar la verdad y aplicarla a nuestra vida para entonces cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Una de las peores cosas, uno de los peores errores que un líder puede cometer es hacer promesas que luego no cumplen. Plantearle falsas promesas a las personas. Y esto es uno de los peores errores porque si hacemos promesas y no las cumplimos, entonces la gente pierde la confianza en nuestro liderazgo. Y si la gente pierde la confianza en nosotros, entonces dejará de seguirnos. Por eso es un terrible error. Todos los líderes exitosos deben contar con excelente información para poder tomar buenas decisiones. Y eso es crucial, aprender cómo descubrir la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Y lo que hace el buen liderazgo es crear un clima en que la verdad pueda ser escuchada y los hechos brutales puedan ser confrontados. Por ejemplo, vamos a ver una buena ilustración al respecto. Winston Churchill, líder del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, una vez le preguntaron, Señor Winston, ¿cómo puede usted conciliar el sueño sabiendo que hay una guerra? Esto fue lo que respondió. Yo puedo dormir bien por la noche, siempre y cuando yo tenga los hechos. Lo que él hizo fue desarrollar una red de noticias de guerra que estuviera completamente separada de la política y del ejército, porque él pensaba que si formaba parte del ejército, el ejército la usaría para quedar muy bien frente a todos. Y lo mismo en la política. Siempre tienen sus motivaciones. Lo único que yo quiero son los hechos, sean buenos o sean malos. Y si tengo los hechos, puedo dormir tranquilamente en la noche. Y esta es una buena ilustración, pero lo cierto es que no podemos tomar buenas decisiones si no estamos dispuestos a confrontar los hechos brutales. Los hechos brutales de la vida. ¿Y cuáles son estos hechos brutales? Los hechos brutales son las cosas que te ponen la piel de gallina. Son las cosas que no te dejan dormir por la noche. Son aquellas cosas que no te dejan conciliar el sueño, aquellas cosas que te mantienen despierto. Esos son los hechos brutales de los que estamos hablando. Y esto no solo aplica para nuestra vida personal, sino que aplica para toda la vida. Por ejemplo, yo estoy volando todo el tiempo. He volado por millones de kilómetros. Y un avión ha sido diseñado, o está diseñado, con un aparato llamado la caja negra. En la caja negra está toda la información vital de este avión. El estado de los motores, la velocidad que lleva, cuánto combustible tiene y la altitud a la que va, todas estas cosas lleva ahí. Toda esta información está registrada en la caja negra para que cuando haya un accidente o cualquier tipo de incidente, los investigadores pueden ver lo que hay en la caja negra. Pueden encontrar este dispositivo y les va a dar toda clase de información sobre qué fue lo que ocurrió. Y eso es lo que tenemos que descubrir en nuestra propia vida y en la iglesia y en la comunidad, incluso en la familia. Tenemos que confrontar los hechos. ¿Qué es lo que hay en la caja? Y este es un proceso que es capaz de mover una organización, así como las compañías que están en Wall Street y que pasan de ser buenas compañías a ser grandes compañías. Y esto es lo que hicieron y les ayudó a llegar ahí. El proceso de pasar de lo bueno a lo mejor está determinado por la capacidad de descubrir qué hay en la caja negra o cuáles son los hechos brutales de la vida y cómo tratas con estos hechos.
Esta es la ilustración que vimos en las lecciones anteriores cuando discutimos sobre cómo crear impulso. Y lo primero que hay que hacer para crear impulso es rodearse con la gente correcta. Tal vez recuerdas esta frase: la gente no es tu mejor recurso. La gente correcta sí lo es. Por eso, si te rodeas de la gente correcta y permites que te acompañen en este proceso de ayudarte a desarrollar tus pensamientos disciplinados, es cuando pasamos de personas disciplinadas a pensamientos disciplinados. Es ahí donde ocurre el irrumpimiento. Es ahí donde comienza la transformación de lo bueno a lo mejor. Oh, que Dios nos ayude a comprender este principio. Yo creo que este es uno de los más grandes factores en la vida, que muchas personas van por ahí sin aprender absolutamente nada. Tenemos que aprender no solo a disciplinarnos, sino a disciplinar nuestro pensamiento, para que entonces podamos cumplir con nuestro destino. Y en la Biblia, una buena ilustración de esto es cuando Jesús compareció ante Pilato. Pilato, el gobernador romano, le pregunta a Jesús: ¿cuál es la verdad? Y la verdad es que a Pilato no le importaba la verdad. A él no le interesaba la verdad. Si le hubiera interesado la verdad, él habría escuchado a Jesús. Pero en vez de escuchar a Jesús, se voltea y le da la espalda justo después de preguntarle. Está viendo a la verdad directamente. Nunca nadie había personificado la verdad como Cristo Jesús lo había hecho. Pero se da la vuelta y se va. ¿Y por qué? Porque Pilato es un político, nada más. Esto es un juego político para él. Esto es retórica. Son solo palabras. No significan nada. Y cuando nos detenemos a analizar la vida de Pilato, ¿cuáles fueron los hechos brutales en la vida de Pilato? Pues hubieron muchos, muchos. Por ejemplo, el descontento de Roma era un hecho brutal. César ya le había advertido: no permitas que estas sublevaciones vuelvan a darse en Jerusalén. Ya habían tenido ciertos levantamientos y cosas así. Ya se le había advertido: si vuelve a ocurrir, tendré que removerte de tu posición, te voy a reemplazar. El descontento de Roma era un hecho brutal. Otro de ellos era la deslealtad de los judíos. Los judíos detestaban a Roma y detestaban a Pilato. Y detestaban todo lo que tuviera que ver con Roma o con él. Así que usaban cualquier oportunidad que se presentara para hacer que Pilato se viera mal. Ese es un hecho brutal. Otro hecho brutal es la violencia en Jerusalén. Es decir, tenían una gran tendencia a usar la violencia para responder contra cualquier cosa que no les gustara. Este es un pueblo bastante apasionado. Y este es un hecho brutal, especialmente cuando ya tienes que tratar no solo con eso, sino con el descontento de Roma. Alguna vez estaba enseñando respecto a esto precisamente y le pregunté a la clase qué más se les ocurre. Y un muchacho me dijo algo que yo considero un punto excelente. Pilato se rehusó a escuchar a las personas que más lo amaban. Vaya, es un gran punto de vista. Es algo excelente. Porque Claudia, la esposa de Pilato, es probablemente la única persona en Jerusalén que se preocupa por él. Pero él se rehúsa a escucharla. Y estos son hechos brutales. Y como él no fue capaz de confrontar los hechos brutales, entonces vemos que manda crucificar a Jesús. Crucificó a la verdad. Hay un buen pasaje en Proverbios 23:23, que dice: adquiere la verdad y la sabiduría. Esta declaración es muy fuerte. Lo cierto es que muchos adquieren la verdad, pero luego la venden. Porque lo que quieren es una salida fácil. Lo que quieren hacer es tomar un atajo. Y he descubierto que muchos atajos son la ruta a un callejón sin salida. Y Pablo habla al respecto en 2 de Tesalonicenses 2:10. Está hablando de los tiempos finales y habla de cómo vendrá un gran engaño en la tierra en aquellos días y cómo va a haber problemas. Y luego inserta esta frase: por haberse negado a amar la verdad. Vaya, qué declaración tan fuerte. Lo que nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿amamos la verdad? ¿Amas la verdad? ¿Estás dispuesto a adquirir la verdad sin importar cuánto cueste?
Lo trivial puede costarte todo al final. Creerte una mentira podría destruirte. Es mejor pagar el precio para obtener la verdad. Y así podamos cumplir con nuestro destino. Ahora, veamos algunos puntos aquí, y es lo que yo llamo creando un clima de verdad. ¿Cómo podemos desarrollar esta atmósfera? Porque, como dije al principio, hay quienes no quieren la verdad. Les dices la verdad y es como si fuera una gran explosión, porque la verdad es lo último que ellos quieren escuchar. Y esa gente va directo al desastre. ¡Desastre! Es mucho mejor tener la verdad y asumirla. Como lo dijo Winston Churchill, yo puedo dormir mientras tenga los hechos, la verdad. Pero si no conoces la verdad, solo edificas sobre la arena, amigo. Vamos a ver la forma en que podemos hacerlo y lograrlo. Número 1. Aprender a liderar con preguntas, no con respuestas. Y este es un error fundamental que muchos líderes cometen. Y este es asumir que saben mucho. Asumir que saben qué está pasando. La mejor manera de descubrir qué está pasando es haciendo preguntas. Aprende a hacer buenas preguntas. Y quisiera advertirte aquí porque si haces las preguntas equivocadas, adivina qué, tendrás respuestas equivocadas. Pero si aprendemos a hacer las preguntas correctas, oh Dios, una buena pregunta en el momento correcto puede desatar todo tipo de información y así podemos descubrir ciertos hechos y verdades que hasta ese momento desconocíamos. Entonces hay que aprender a liderar con preguntas. Jesús lo hizo así. Ves la vida de Jesús, él está con sus discípulos, sí. No podríamos decir que los discípulos eran precisamente genios, ¿verdad? Es decir, algunas de las cosas que ellos dijeron nos dejan estupefactos. ¿Cómo puedes hablarle así a Jesús? Pero Jesús continuamente les cuestionaba. Me parece fascinante ver cómo él les respondía. Él siempre terminaba planteándoles ciertas preguntas. Muchas veces, claro que él ya conocía la respuesta, solo quería ver qué decían. No pregunta porque no sabe, quiere ver si ellos saben. Y si Jesús lo hizo así, sienta un precedente para nosotros. La sabiduría aprende de las respuestas a buenas preguntas. Vaya, hay dos maneras en que puedes básicamente aprender la lección. Puedes aprenderla a la mala, con tus respectivos golpes y cicatrices, o puedes aprender de alguien más que ya haya atravesado todo esto. No tienes por qué llevar todas esas cicatrices. No tienes por qué atravesar lo que ellos para aprender. Por eso la sabiduría es aprender a hacer las preguntas correctas y obtener la información que necesitas para tomar la decisión correcta. Ahora, la segunda cosa de la que quiero hablar. Aprende a engancharte en diálogo y en debate, no en coerción. Ahora voy a repetirlo porque esto es algo excelente y es algo que descubrieron en Wall Street de estas compañías. Las compañías que se hicieron grandes se engancharon en diálogo y debate. Ponían a sus líderes alrededor de la mesa y entonces salían los temas calientes, sea lo que sea que tenían que estar discutiendo, y debatían sobre ello. Y yo sé, mis hijas siempre dirían que mi esposa y yo estábamos discutiendo. Y seguramente tenían razón, por lo menos en algunas ocasiones. Pero les decíamos, no, estamos debatiendo. Y preguntaban, ¿por qué están tus orejas rojas si solo están debatiendo? Porque estábamos tan apasionados. Y eso se dice de estas compañías que alcanzaron la grandeza. En ocasiones, el diálogo se volvía tan intenso que estaban gritándose los unos a los otros. Están tan apasionados. Aprende a engancharte en diálogo y debate. No ataques a las personas. Solo discute la idea. Discútela. No intentes forzar tus opiniones sobre los demás hasta que hayas escuchado su versión de los hechos. Y me sorprende cuántas veces yo creí saber de qué estaba hablando y hasta cierto punto sí sabía de qué hablaba, pero al obtener nueva información cambió toda la situación, todo el entendimiento. Entonces aprende a engancharte en diálogo y en debate. Nunca en coerción, nunca a la fuerza.
porque todo este diálogo intenso es una parte necesaria en el descubrimiento de la verdad. Doy gracias a Dios de que en mi matrimonio muy pronto aprendí que yo no debía tratar a mi esposa, y yo no quería tratar a mi esposa como mi padre trató a mi madre. Mis padres evidentemente vinieron de una generación en la que el hombre siempre tenía la razón. Y el hombre siempre sabe todo, y mi padre lo creía, pero él era sincero, simplemente así lo criaron. Él creía que había dos maneras de hacer las cosas, su manera y la manera incorrecta. Y no podías cuestionarle nada. Dios mío, él cometió tantos errores en la vida, porque intentaba forzar sus opiniones sobre todos los demás. Podrás imaginar qué fue lo que pasó cuando los hijos crecieron. Bueno, todo se convirtió en una rebelión y mi pobre madre siempre se estuvo sometiendo a todas estas cosas. Y nunca pudo vivir una vida plena, por lo menos no como pudo haberlo hecho. Y muy pronto yo entendí que no era la forma en que tenía que conducirme con mi esposa. Ella es mi aliada más valiosa en esta batalla. ¿Qué es lo que vamos a intentar lograr? Tengo que escuchar su punto de vista, aun cuando a mí no me gustara. Esto lo digo muy seguido. Yo detesto cuando ella tiene razón. Pero la verdad es que yo lo necesitaba. Necesitaba a alguien que me mantuviera en balance. No me digas que sabías que me estaba equivocando después de haberme equivocado. Ahora un tercer punto. El tercer punto que ellos descubrieron para crear un clima de verdad es aprender a conducir lo que ellos llaman autopsias sin culpa. Una autopsia involucra muerte, algo ya ha muerto. Y vamos a intentar descubrir por qué murió, por qué no funcionó. Ahora, lo que necesitamos hacer, y todos nosotros lo necesitamos en la vida, porque no todo lo que hacemos es lo que deberíamos estar haciendo, especialmente si vamos hacia algún lado. Tienes que aprender a conducir estas autopsias, pero sin sentir la culpa. No es necesario estar culpando a alguien. Esto siempre aleja a las personas, el decirles, tú tuviste la culpa. Cuidado con estar señalando con el dedo y empezar todas las frases con tú. Eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. No es necesario culpar a nadie. Si no está funcionando, no está funcionando. Por eso tenemos que descubrir por qué esto tuvo que morir, por qué esto no tuvo éxito. Hay que buscar el entendimiento y el aprendizaje e intentar descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad en esta situación? Y la cuarta cosa que hay que desarrollar en este clima de la verdad es lo que llamamos mecanismos de alerta roja, donde las personas puedan soplar el silbato, porque hay organizaciones donde si alguien sopla un silbato, lo que hacen es cortarle la cabeza. Se les corta rapidísimo, porque a nadie le gusta que haya alguien por ahí señalando las fallas, las cosas malas, los errores. Nadie quiere eso, pero lo cierto es que si nosotros no entendemos qué hicimos mal, nos veremos destinados a repetir nuestros errores. Y eso es algo muy triste, ver personas que van de fracaso en fracaso y que no aprenden absolutamente nada, repiten sus errores una y otra vez. Creemos mecanismos de alerta roja, es decir, desarrollemos algún sistema en que la gente pueda hablarte y discutir las cosas difíciles de la vida. Y todos las tenemos, todos las tenemos. Todos luchamos con estas cosas. No vengas a contarme historias y a decir que eres perfecto. No, ninguno lo somos. Nadie lo es. Sé que alguno pensó que el ser con quien se casó era un ángel, pero tuviste que leer tu Biblia y descubrir que los ángeles no se casan. Entonces, bueno, nadie es perfecto. Todos podemos aprender y todos tenemos áreas que mejorar. ¡Qué buena frase! El mejor margen del mundo es el margen de mejora. Esa es una gran frase. Por eso hay que desarrollar un sistema en que la gente pueda discutir las cosas difíciles, sin temor al castigo. Que no los veas como personas problemáticas. No, hay alguien que se preocupa lo suficiente como para decir la verdad. Y hay que aprender a hablar en amor.
La Biblia dice que hay que decir la verdad en amor. Por eso hay que aprender a hacerlo, aprender a sonreír cuando se habla de cosas difíciles. No estoy enojado contigo, pero sí sé que hay cosas que tenemos que discutir. Recién hoy estaba hablando con un caballero, estábamos hablando de un problema que existía en su organización y entonces le dije, si yo tuviera un problema en mi organización, me encantaría que alguien me lo dijera. Simplemente le dije, tienes un problema, entonces tienes que intentar descubrir dónde está ese problema y arreglarlo. De eso estoy hablando. Alerta roja, pero sin castigo. Sin castigo. Eso se llama convertir la información en hechos brutales que no pueden ser ignorados. Cosas que nos hagan decir, bueno, esto no está bien, tenemos que corregirlo, tendremos que tratar con esto. Te daré una ilustración. Una de las compañías que destacaron que fue de lo bueno a lo mejor fue Walgreens. Esta cadena de farmacias tuvo por muchos años venta de malteadas. Malteadas en una farmacia. Pero el presidente dijo, nosotros no somos un restaurante, somos una farmacia. Le doy a la compañía 5 años para por fin sacar las malteadas. 6 meses después se reunieron otra vez y una de las personas que estaba en la reunión dijo en broma, el jefe dijo que nos daba 5 años para desfasar las malteadas. Y a lo que el jefe dijo, bueno, quedan 4 años y 8 meses para hacerlo. De repente todos se dieron cuenta de que él estaba hablando en serio. Y a día de hoy, obviamente, no puedes comprar una malteada en esa farmacia. Pero lo cierto es que prefiero ir a esa farmacia que a cualquier supermercado, porque entro y salgo rapidísimo. Es muy, muy fácil. Y de eso estamos hablando aquí. El jefe dijo, esto es lo que nosotros somos y es lo que vamos a hacer. Por eso, tenemos que salirnos del negocio de las malteadas. Son hechos brutales, hechos brutales. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hay que aprender a afrontar los hechos de las cosas que no hacemos bien. Por ejemplo, mis hijas me dijeron hace muchos años, y ¿quién lo hubiera imaginado? Estas niñas tan pequeñas y preciosas que creímos que eran ángeles. Yo le dije a mi esposa, nuestro error fue decirles desde que eran bebés lo inteligentes que era, y mira, crecieron y se lo creyeron. Y, oh Dios, pero yo recuerdo un consejo muy sabio que me dieron. Padre, tú solo predica y deja que mamá cante. Ese fue un gran consejo. ¿Sabes por qué? Puedo predicar muy bien, pero no soy tan buen cantante. Y nunca seré un buen cantante. No tengo la voz para cantar. Puedo gruñir bastante bien, pero la verdad eso no es cantar. Por eso hay que descubrir cuáles son las cosas que no hacemos bien y las delegamos a alguien que sepa hacerlo. Y si queremos ser ganadores, habrá que tener fe. Hay que tener fe. Pero, como la Escritura lo afirma en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tienes que tener fe, pero no es suficiente con tener fe. También necesitamos la disciplina para confrontar los hechos brutales y tratar con ellos. ¿Cuáles son estas cosas en nuestra vida que requieren de una autopsia para entender por qué fue que esto no funcionó y así cortarlo de nuestra vida? Si aprendemos a hacer estas cosas, entonces nuestra vida será mucho más exitosa y así vamos a poder cumplir con nuestro destino y el llamado que Dios nos ha dado. Si no nos disciplinamos en estas áreas, continuaremos repitiendo los errores del pasado. Y lo triste de esto es que veo a muchas personas buenas tratando de hacer cosas para las que no están dotadas. Y es por esta razón que están frustrados y frustran a las personas que los rodean. Es uno de los grandes secretos de la vida. Ignorar los problemas no hará que estos desaparezcan. Lo llamamos el elefante invisible en la habitación. Esto significa que hay cosas de las que nadie quiere hablar. Todo el mundo sabe que ahí están, todo el mundo sabe que existen. Todos pueden verlo, pero nadie quiere hablar al respecto. El elefante invisible en la habitación. ¿Qué haces con un elefante en la habitación? Uno de los mejores consejos que he escuchado al respecto es:
Toma tu tiempo para desmembrar al elefante y así comerlo pieza por pieza, una a la vez. Puedes tratar con los problemas difíciles si lo haces un paso a la vez, un paso a la vez. Si tomas el tiempo para desarrollar el clima de la verdad, donde estés dispuesto a escuchar la verdad, aun cuando ésta duela, aun cuando sea algo que no queremos oír, todos nosotros lo necesitamos. Y si lo aprendemos, nos ayudará a superar las áreas difíciles de la vida. Y la verdad es, la forma en que lidiamos con las grandes dificultades de la vida determinará qué tan grande puede ser nuestro éxito. No todos los días serán fáciles. De hecho, una de las cosas que he descubierto en la vida es que solo porque algo es lo correcto, no significa que sea fácil hacerlo. Vaya si esto es verdad. Porque, bueno, si esto fuera fácil, todo mundo lo estaría haciendo. No es sencillo. Entonces, si vamos a lograrlo, es algo que tendremos que aprender a hacer. Enfrentar los hechos brutales. ¿Cuáles son los hechos brutales de tu vida? ¿Cuáles son las cosas en tu vida que necesitas remover o que necesitan de una autopsia? ¿Cuáles son las cosas que necesitan que te sientes con las personas que más te aman? Que te aman lo suficiente como para decirte la verdad y preguntarles, ¿qué es lo que necesito cambiar? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque todos nosotros tenemos algún área en la vida con la que luchamos. Todos la tenemos, pero no tenemos por qué vivir de esta manera. Por esta razón Dios nos da la familia y los amigos. Si nos rodeamos de las personas correctas y les permitimos acceso a nuestra vida, podrán ayudarnos con los hechos brutales. Pido que estas cosas te ayuden en tu viaje espiritual.